Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hace rato que no hacemos Forum Radio desde este medio que es YouTube, a través de nuestro canal Forum Radio 2015. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente desde la última vez que salimos por este medio. Ya hace prácticamente un mes que no estamos transmitiendo por televisión, porque esto no deja de ser televisión. Repito, mucha agua ha pasado bajo el puente en este último tiempo. La figura principal en este tiempo transcurrido ha sido el presidente de la Nación, Javier Milei, en el cual, desde que comenzó el año, ya estamos en el quinto mes del año, de hecho hoy es 3 de mayo del 2025. Desde que ha comenzado el año, el presidente de la Nación no ha parado de cometer errores, torpezas, tropelías, como quiera llamarle. Empezó en enero en el Congreso de Davos, donde fue a dar un discurso y se metió contra la Agenda 2030, se metió con las personas que quieren elegir libremente su sexualidad, pretendió darle cátedra a los economistas del mundo, siguió el 14 de febrero con el caso Libra, en el cual a través de un Twitter el presidente de la Nación llamó a invertir en una criptomoneda de gente vinculadas a su persona, y en segundos esa criptomoneda se desplomó, llevando a que muchísima gente perdiese cuantiosas cantidades de dinero. Después, en marzo, empezó su arremetida contra los periodistas, contra el periodismo. Y como si eso fuera poco, el presidente, lejos de poner paños fríos a su enfrentamiento con la prensa, pareciera que cada día necesita de un escándalo nuevo para poder vivir, por decirlo de alguna manera. Yo por ahí pienso, paro un poco para emplear las palabras más justas para dar una idea acabada de lo que quiero transmitirles. La gota que rebasó el vaso esta semana que se está terminando ha sido el lamento del presidente de que no haya la suficiente cantidad de gente que odie al periodismo como él quisiera que la gente odiara. Esta consigna de querer, de pretender que haya gente que odie al periodismo, el presidente la lanzó durante las Pascuas, celebradas el domingo 20 de abril. Pasan tan rápido los días y con tantos feriados en el medio uno puede llegar a perderse, así que les pido disculpas si por allí le erro con la fecha, pero creo que mañana se cumplirán, si no saco mal la cuenta, 21 días, ¿no? Ya de Pascuas, 3 semanas. A ver, domingo 20, domingo 27, son 7, no, 14 días, 2 semanas. 2 semanas se van a cumplir este domingo de las Pascuas. El presidente lanzó esa consigna de que quiere que haya cada vez más gente que odie al periodismo en la República Argentina. Debo confesar que hacía bastante tiempo que, al menos de un presidente de la Nación, desde 1983 hasta hoy, es la primera vez que veo una manifestación de sinceridad tan abierta y tan elocuente. En este punto importa muy poco si el presidente nos agrada o nos desagrada. Importa poco realmente. Lo que debe importar es que el presidente, más allá de lo que diga, cree en lo que dice. Y eso sí es inédito, al menos en un presidente de la nación,
al menos en el último cuarto de siglo. Es sincero y visceralmente veraz. Si tuviera la oportunidad, y esto lo hemos dicho a lo largo de este programa, que a nivel radial a fin de este año va a cumplir 10 años en el aire de la ciudad de Santa Fe, de hecho el día de ayer, el jueves en realidad, cumplimos 430 programas ininterrumpidos desde 2015 hasta hoy. Siempre cualquier periodista tiene la fantasía o el anhelo, como quiera llamarlo, la esperanza, tal vez, de hacerle una nota a un presidente de la nación. A lo largo de este tiempo me hubiese gustado entrevistar, porque nosotros arrancamos cuando fue presidente, cuando arranca Mauricio Macri la presidencia de la nación en 2015, pasamos por Alberto Fernández y ahora estábamos con Javier Milei. Me gustaría a este presidente preguntarle, es una utopía porque imagino que el presidente tiene una lista de periodistas a los que les concede entrevistas. Uno de ellos es Alejandro Fantino, que tiene una plataforma multimedia propia que se llama Neura, y a la cual el presidente de la Nación le concedió 5 horas de entrevistas, hablando de trivialidades, de banalidades, con muy poco para rescatar en 5 horas de entrevista. También entre ese listado está el periodista Jonathan Viale, al cual el periodista permitió que un asesor del presidente, Santiago Caputo, entrara a cortar abruptamente la entrevista porque el presidente estaba metiendo la pata con respecto al caso Libra. Pero si yo tuviese la posibilidad de hacerle una nota, trataría de no ser tan concesivo, tan genuflexo, tan chupamedias, tan alcahuete como la lista de periodistas que tienen la posibilidad de entrevistar al presidente de la nación. Está bien, alguno podrá decirme, es fácil decirlo desde la lejanía, porque es imposible que un periodista del interior pueda acceder al presidente de la nación. Habría que ver, alguien con su justa razón me dirá, habría que ver qué harías vos en esa situación y cómo responderías ante el presidente de la nación, ante semejante figura, ante su investidura, más allá de que sea Javier Milei o cualquiera que sea. Pero me gustaría tener la posibilidad, y humildemente debo admitir que trataría, no quiere decir que lo vaya a lograr, trataría de hacer las cosas distintas que los periodistas a los que sí pueden hablar con él. Insisto, si tuviera la posibilidad de preguntarle por qué cree que tiene que haber más gente que odia al periodismo y por qué no es suficiente la cantidad de gente que odia al periodismo, como dijo el presidente, ¿cuál es el motivo para tener semejante pretensión? Lo llamativo es que el presidente, desde los últimos 40 días aproximadamente, la emprendió en contra de periodistas que son sus principales sostenedores desde que este presidente ganó el balotaje el 19 de noviembre del 2023. Parafraseando a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras abuelas, se podría decir que el presidente de la nación está mordiendo la mano que le ha dado de comer en todo este tiempo. Sin ir más lejos, las últimas semanas, exactamente hoy, una semana, la emprendió contra un periodista de La Nación Más llamado Paulino Rodríguez, que suele estar a las 5 de la tarde. A través de un Twitter, el presidente de la Nación lo atacó a este periodista, que además de periodista sabe de economía. Y el periodista le respondió que por más que él coincida con las ideas del presidente y con el plan que está llevando adelante este gobierno, no puede dejar de subrayar las cosas malas que hace este gobierno. La reflexión que se me ocurre es ratificar lo que vengo diciendo
desde hace 430 programas, que la forma de hacer política en la Argentina, parida desde la crisis socioeconómica de diciembre de 2001, enero del 2002, al calor del que se vayan todos, esa crisis dio como resultado una forma cínica, hipócrita, canallesca de hacer política en la Argentina. Y eso es patrimonio de todos los partidos políticos o los espacios políticos que han tenido protagonismo en la vida política nacional desde 2001-2002 hasta hoy. La muestra más cabal de esta forma de hacer política ha sido el kirchnerismo, pero también en menor medida lo ha sido el macrismo y lo está haciendo ahora el mileísmo. Yo me hago una pregunta, ¿por qué el presidente se la tira contra los periodistas? A ver, comparémoslo con un Néstor Kirchner que en 2003 tuvo que asumir la presidencia con escuálido 22% de los votos obtenidos en la elección del domingo 27 de abril del año 2003. Carlos Menem primero con 24%, Néstor Kirchner segundo con 22%. Iba a haber balotaje el 14 de mayo del 2003 y el doctor Menem renunció a participar del balotaje habidas cuenta de que no tenía ninguna garantía de un proceso transparente, puesto que el presidente de la Nación en aquel entonces, Eduardo Duhalde, no solamente que había digitado esa elección de abril del 2003, sino que probablemente podría digitar también la del balotaje. A eso sumado que el periodismo haciendo una increíble campaña en contra del doctor Menem, el doctor Menem probablemente hubiese perdido ese balotaje. Pero pongamos un Kirchner con 22% de los votos que al asumir con tan pocos votos se podría justificar la búsqueda constante de enemigos, aunque que estuvo mal y he sido crítico de esa forma de hacer política. Pero no es el caso de este presidente. Este presidente, que sí fue a un balotaje, obtuvo 55% de los votos, constituyéndose en el presidente más votado de 1983 hasta la fecha. Si a eso le sumamos que los resultados macroeconómicos que está obteniendo desde diciembre de 2023 hasta hoy son realmente esperanzadores, son realmente buenos por lo menos para lo que venía siendo la economía argentina desde 2011 a 2023, el presidente debería estar tranquilo y no lo está. Ejemplo de que no está tranquilo. Lo manda a su jefe de gabinete a jugar en una elección municipal en la ciudad de Buenos Aires para el próximo domingo 18. Divide el voto de centro derecha en la ciudad de Buenos Aires con tal de que no vuelva el kirchnerismo, como dicen en todos los actos del presidente, de la hermana, buscando romper con el PRO, que hasta ahora el PRO fue el sostenedor en el Congreso para poder sacar las leyes que necesitó este gobierno para poder llevar adelante su política, peleando al partido de Mauricio Macri, que fue el que le dio el apoyo para el balotaje del año 2023, buscando permanentemente peleas, buscando permanentemente una reyerta, siendo pendencieros, él y su hermana. Realmente no hay justificación. El presidente dice que este es un proyecto de gobierno, cuando en realidad está mintiendo, es un proyecto de poder. Un proyecto de poder no para estos 4 años del 2023 al 2027, sino de 8 años. Y a la vieja usanza del kirchnerismo, sabe que peleando los periodistas, peleando los opositores, se va a empoderar cada vez más y va a terminar formando la fuerza política que todavía no tiene, porque recordemos que este presidente en 2021 fue candidato a diputado nacional sin una estructura política partidaria
y con el solo hecho de haber participado en programas de entretenimientos en la televisión de Buenos Aires. No tiene una estructura política. Como si eso fuera poco, hay que sumar a que sus seguidores, sus partidarios, no quieren un presidente sereno, tranquilo, componedor, quieren más bien todo lo contrario. La famosa grieta inaugurada por el kirchnerismo hace 22 años ya es, y tengo la suerte de que están los archivos de este programa, ya es una zanja más que una grieta, a la que nadie, absolutamente nadie le importa cerrar esa zanja y unir a los argentinos. Pero ¿por qué el periodismo? ¿Qué es lo que pretende el presidente? ¿Qué diferencia hay del periodismo en que el presidente quiere que la gente odie con el periodismo, el falso periodismo que hacían, por ejemplo, los de 6, 7, 8 en tiempo de Cristina Kirchner? ¿Cuál es la diferencia? ¿Habrá alguien que crea que es diferente aquella forma de hacer periodismo con la forma que el presidente quiere que haga periodismo ahora, el periodismo actual? ¿Alguien realmente puede creer que son distintos? Obviamente que nadie puede pretender eso o querer eso. Pero más allá del tema periodismo, ¿cómo puede ser que un presidente, al igual que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, cómo puede ser que un presidente trate de fomentar el odio entre los argentinos? ¿Qué hicimos los argentinos para merecer esto? Seguramente hicimos muchas cosas malas para merecer esto. Pero un presidente que en lugar de componer, de unir a la sociedad, fomenta el odio. En este caso, el odio al periodismo. Hace una semana murió Mario Vargas Llosa, que preguntó Vargas Llosa cuándo se jodió la Argentina. Y hoy esa pregunta cobra vigencia nuevamente, más que nunca. ¿Desde cuándo el odio, sacando los años 70, la violencia de los 70 sí fue en base al odio? Y si vamos más atrás, con la Libertadora, en 1955, allí nace el odio como forma de hacer política en Argentina. Eso se había atemperado el odio, el odio como forma de hacer política entre 1983 y 1999. Solo dos presidentes a lo largo de, por lo menos, desde 1955 hasta 1999, dejaron de lado el odio y llamaron a la paz de los argentinos: Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Después de ellos dos, bueno, Fernando de la Rúa tuvo poco tiempo, por eso no lo cuento. Después de ellos dos, ni antes ni después, ningún presidente o presidenta llamó a la paz y al amor como forma de vida en la República Argentina. Pero insisto, la pregunta: ¿por qué el presidente quiere que se odie al periodismo? ¿Será que está nervioso porque la comisión en el Congreso sobre el caso Libra puede depararle malas noticias para él, su hermana y el resto de su entorno? ¿Será que el presidente es un inseguro total y que cree que aún con las buenas noticias económicas, más aún después de haber salido del cepo, la salida fue tranquila y no con el caos que todos vaticinaban? Y al presidente le salió hoy que, a pesar de esos buenos resultados económicos, no está seguro de poder ganar las elecciones de medio término legislativas que se van a celebrar en octubre. Obviamente que en la cabeza del presidente no puede entrar nadie más que él, pero visto y considerando la forma en que el presidente pelea o busca pleitos, que es un pendenciero, está más que claro que el presidente no está bien.
no digamos en la cabeza, no está bien en su ánimo. Repito, ¿en qué momento pasamos de la palabra a los hechos? Porque bueno es saberlo, el odio no se resigna solamente a ser un ente teórico, una declamación inocente o un juego verbal de abstracciones. El odio, según lo aprendimos en nuestras familias, reclama acción, una acción concreta, objetos reales y palpitantes por donde descargar ese odio. Me quedo pensando en lo triste de la Argentina de estos días, lo tristísimo todo, todo tristísimo. Ejemplo del odio que el presidente quiere que la gente le dirija a los periodistas. La semana pasada el periodista Roberto Navarro, cercano al kirchnerismo, en plena calle lo atacaron y le rompieron la cabeza. Se está recuperando de la golpiza recibida. Y el presidente no solamente que no se solidarizó ni tampoco le mandó un mensaje de pronta recuperación, sino que hizo silencio de radio. No se sabe todavía quiénes fueron los que atacaron a Roberto Navarro, pero se presume, se sospecha, que fueron militantes del partido de gobierno. Y como si eso fuera apenas un detalle, el resto del periodismo, una parte apenas se solidarizó con el señor Navarro, que tiene que haber sido una golpiza importante porque hasta tiene dificultades para expresarse, y que probablemente haya sido soldados anónimos de la causa mileísta. El odio también está entre los propios periodistas, por supuesto, ¿no? De un lado y del otro de la grieta, iba a decir, de uno y otro bando. Obviamente que el presidente jamás, creería yo, estaría en condiciones de mandar a alguien a pegarle a un periodista, por supuesto que no. Pero el arma principal de un presidente es su palabra. Si el presidente dice, vayan y maten, algún loquito enamorado del presidente va a ir y va a matar. Ha sucedido en Argentina. Ha pasado en Argentina. La cuestión es que no siga pasando o que deje de pasar. Ya en Argentina no se discute la situación económica, no se discute el presente, mucho menos el futuro. Todo el tiempo se discute la forma de pelearnos cada vez más o de odiarnos cada vez más. Y a nadie parece importarle. Qué feo todo realmente, qué feo, qué feo. Me quedo en silencio porque sinceramente no puedo creer estar hablando de estas cosas. Estaría bueno hablar de las elecciones que se vienen, estaría bueno hablar de que la economía más o menos se va encaminando, a pesar de que todavía falta mucho, pero hay gente, hay dirigentes a los que no les conviene hablar de estas cosas. Ahora, el presidente tiene toda la culpa de fomentar el odio del pueblo, de la gente, hacia los periodistas. Pero el periodismo también tiene sus culpas y rara vez el periodismo hace una autocrítica. Un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? El miércoles que viene, el miércoles 7 de mayo, está convocada la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el proyecto de ficha limpia.
Un proyecto que, palabras más, palabras menos, únicamente está destinado a sacar del juego electoral para las elecciones de octubre a Cristina Fernández de Kirchner. No tiene otra finalidad. Y hay un periodismo que, lejos de ser objetivo, que amparado en el supuesto pedido de que cese la impunidad, bajo la falsedad de querer las cosas transparentes, lo único que le importa es ver a Cristina Fernández presa. Entonces dejan de lado el oficio de informar con profesionalidad, con objetividad, con opinión, pero con objetividad al fin, para directamente bajar línea porque una figura política no les gusta, les disgusta y la quieren ver derrotada. Está bien, alguien me dirá, Cristina Fernández de Kirchner, bien ganado se tiene el desprecio por parte del periodismo. Acordémonos, ¿no?, de la ley de medios pergeñada entre ella y su esposo, que estaba destinado a desguazar un grupo grande de medios, que tiene muchos canales, que tiene muchas radios, el grupo Clarín, básicamente, y que el tiro salió por la culata. Entonces la bronca contra Cristina perdura hasta nuestros días. Alguien me dijo alguna vez, hace poco, Carlos Campolongo, en nuestro programa hace 2 semanas, dijo que los periodistas son empleados de las empresas, de los medios que son empresas y que obedecen a la línea editorial de esa empresa. Pero para mí, que soy nuevo en esto, y la pregunta mía sería, ¿dónde están las convicciones? Porque tampoco es cuestión de caer en el lugar común que volvió a caer el presidente también, de creer que todo periodista opina porque hay un sobre con dinero de por medio. Campolongo hace 2 semanas y Julio Bárbaro en el día de ayer dicen, creen, sospechan de que hay periodistas que cobran un sobre, agarran un sobre para direccionar su opinión. A mí me dirán que soy ingenuo, que soy inocente, pero me cuesta creer, porque hay que ver cuánta plata tiene el sobre. Ya que vamos a estar hablando de estupideces, sigamos con la estupidez, sigamos el hilo de la estupidez. ¿Cuánta plata es el sobre? Porque se supone que es un dinero negro y no se lo pueden pagar ni por transferencia, ni... no, tiene que ser un dinero negro que reciben en un sobre. Y dada la inflación que hay, uno supone, imagina, o tenemos la fantasía de que es un sobre con billetes con pesos y no con dólares. Entonces necesita un sobre bastante amplio, papel madera, como para meter los billetes allí. Vamos, por favor, seamos serios. Seamos serios una vez en Argentina. Eso no existe. Periodistas ensobrados. Está bien, hay distintas formas de hacer enviar el sobre. Alguna publicidad no tradicional, hay miles de formas. Pero estúpido el que paga y un corrupto el que acepta ese pago. ¿No? Estúpido y corrupto el que paga, porque ¿quién gasta su dinero? Eso no existe. No existe. Es otro argentinismo de los muchos que tenemos, el país de los argentinos, como alguien dijo alguna vez. Yo no sé en qué va a terminar todo esto. El presidente también usó una tribuna política en el día de ayer en la capital federal para volver a atacar al periodismo. Qué ironía, ¿no? El candidato suyo a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires es un periodista, Miguel Adorni. Ahora, otra pregunta, la cuarta en media hora que llevamos de programa. ¿El periodismo tiene derecho a victimizarse? Y me contesto a mí mismo, yo digo que no. Porque hubo muchos periodistas que cuando eran partidarios del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, también fomentaban el castigo hacia periodistas que no eran del palo. Son los mismos que ahora se quejan que el presidente actual también los pelea, los maldice y llama a la gente a odiarlos. Son los mismos, son exactamente los mismos. Entonces el periodismo que le molesta cuando le dicen
que somos corporativos, una palabra también muy de nuestra, muy argentina, de que todos los periodistas son de las corporaciones, y no es así. Hay periodistas que hacen su trabajo en forma artesanal, en forma periodismo de autor, como yo, por ejemplo, ¿por qué negarlo? Y que no necesariamente cobramos algo por nuestras opiniones. Hay un periodismo que realmente se esfuerza por ser lo más honesto intelectualmente posible, y hay otro periodismo que realmente opina de acuerdo a su ideología o según los que saben, los que quieren saberlo todo, según la cantidad de billetes que le pongan para opinar. Alguien dijo alguna vez que el periodismo es el cuarto poder, y es cierto. Los tres poderes del Estado son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el cuarto poder es el periodismo. Pero ese periodismo como cuarto poder tiene que ser de una tarea de vigilancia del republicanismo, de la democracia, de los buenos valores y del bien común, y no estar supeditada su tarea a que si el presidente de turno me gusta o no me gusta, o según la cara del presidente. Eso no es periodismo. Obviamente que periodismo militante es una categoría para mí inexistente. Así que bueno, vamos a ver cómo arranca este mes de mayo 2025. Hay un periodismo que debería saber, incluso empezar a hablar un poco mejor. Yo no me jacto de hablar bien, de hecho siempre he tenido objeciones hacia mi persona por la cuestión de que no tengo una oratoria elegante, pero trato de usar las mejores palabras y hablar con propiedad, cosa que pocos periodistas hacen. Ustedes escucharán a muchos periodistas que al año lo llaman 2024, 2025, cosa que está mal dicha, 2024, 2025, 2026, o como en el siglo pasado se decía 1990, 1980, no, era 1990, 1980. Hay periodismo que pregunta, que no sabe preguntar, periodismo muy concesivo, no voy a decir periodismo cagón porque no soy quien para hacerlo, pero periodismo muy que da muchas concesiones o que tiene miedo de preguntar. Y están en medios importantes, y que Dios le da la posibilidad de estar en medios importantes, y es increíble las oportunidades que desperdician. Un periodismo que tanto despotrica, maldice, critican, vilipendian, denostan la década de 1990. Y les cuento a los más jóvenes que hasta 1992, 1993, existió una figura denominada desacato. Para no entrar en muchos tecnicismos, palabras más, palabras menos, el desacato era una figura penal para los periodistas que penaba, valga la redundancia, con cárcel aquel periodista que injuriase a presidentes, a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o a algún diputado, o a algún senador. En este caso, el periodista Horacio Berbisky, ustedes saben quién es, no hace falta que yo se lo presente, injurió a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creo que Augusto Belucio, creo que fue el injuriado. Se le inició juicio a este periodista y la sanción por ese juicio fue la cárcel. Entonces este periodista recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces esa corte declaró que era ilegal la figura del desacato, y entonces eso sirvió como antecedente para que el gobierno nacional de Carlos Saúl Menem en 1993 derogara la figura del desacato, cosa de que si un periodista hablaba mal de un presidente o de un juez o de un diputado o de un senador, no tuviera que pagar con la cárcel. Carlos Menem sí tenía espíritu democrático y aceptaba toda, y miren que hablaban barbaridades de él,
barbaridades dijeron de él, periodistas hombres, periodistas mujeres, y sin embargo jamás tomó una medida represiva en contra de un periodista. Yendo más atrás en el tiempo, el mal llamado padre de la democracia, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, en tiempos en que naufragaba su plan económico, año 1989, 88, 89, a un periodista de opinión como Rosendo Fraga, que osó criticarlo, lo metió preso. Sufrió la cárcel Rosendo Fraga porque al doctor Alfonsín no le gustó lo que él había dicho acerca de su gobierno. Y sin embargo, al doctor Alfonsín le asignan un lugar en la historia de privilegio que el doctor Menem no tiene. Mucha gente no lo sabe eso. Incluso el doctor Alfonsín, a periodistas que lo criticaban, también los echó de los canales que eran del Estado. Canal 11, el que hoy se llama Telefe, y Canal 13, el que hoy se llama el 13, en su momento eran del Estado. Mientras esos canales fueron del Estado, el gobierno radical monitoreaba todo lo que se decía de ese gobierno. Y Bernardo Neustadt, que tenía su programa Tiempo Nuevo en Canal 11, si no me equivoco, fue echado del canal porque a Alfonsín no le gustó las críticas que se decían en su programa en Tiempo Nuevo y tuvo que ir a un canal privado. También el doctor Alfonsín impuso el estado de sitio, sobre todo después de la corrida hiperinflacionaria de abril-mayo de 1989, que incluso a los periodistas les prohibía dar malas noticias, incluso digitaba qué noticias se tenían que dar o no para no alarmar a la población. Fue el tiempo de los saqueos de los supermercados, y que por haber sido realizados nadie lo niega, pero el gobierno radical no le gustaba que el periodismo hablara mal de su gestión. Ahora, ¿qué cosa? ¿No? Siempre estamos con el espejo retrovisor, ¿no? Los argentinos, jamás estamos mirando hacia el futuro. Así que espero que la próxima salida, por este medio, podamos hablar de cosas un poco más placenteras o con un poquito más de esperanza y no estar lamentándonos todos los días de un quilombo nuevo que hay en la República Argentina. Me quiero despedir con una frase de Benedicto XVI, el antecesor de Francisco, que va a ser mañana 2 semanas que falleció. Un Estado sin libertad y sin justicia no es más que una banda de ladrones. Un Estado sin libertad y sin justicia no es más que una banda de ladrones. No estoy diciendo que el Estado actual sean todos ladrones, pero si no hay libertad de decir lo que uno piensa y no hay justicia para aquellos que cometieron tropelías o que cometieron cuestiones que rocen lo delictivo, es un Estado cómplice y se transforma en una banda de ladrones. Gracias a todos por estar allí. Suscríbanse a este canal, denle like, me gusta, para que podamos crecer y poder hacer en un futuro videos en vivo. Pero para hacer videos en vivo deberíamos tener al menos 50 suscriptores y recién vamos por los 17. Pero bueno, no pierdo la esperanza de algún momento que podamos llegar a esa cantidad. Gracias a todos, buen fin de semana, buen inicio de semana, dependiendo de cuándo vean este video. Muchas gracias, hasta cualquier momento.